Bueno, acá vamos a ir con la segunda parte porque nos quedamos hablando solas. Bueno, entonces un poquito recuperando aquí la propuesta de José Alberdi en este texto que dialoga con la anterior. Él se va a hacer una pregunta que tiene que ver con cuáles son las contribuciones sin mesianismos ni fatalismos que como trabajadores sociales podemos hacer al interior de las instituciones para no ser parte, ¿no es cierto?, de esta, va a decir, el no ser la pata humanitaria de las políticas sociales de inseguridad civil y social en los territorios, ¿no? Teniendo en cuenta que la presencia del Estado en los territorios es compleja, es contradictoria, se construye, ¿sí? Entonces, en ese sentido va a proponer algunas cuestiones. Recuperamos entonces lo último que estábamos diciendo, tenía que ver con poner entre paréntesis esta noción de intervención social, ¿sí? Acá pensemos la intervención social como justamente una intervención de externalidad de toma de decisiones, ¿sí? Frente a quizás las resistencias y las propuestas que están dando los sujetos sociales que habitan esos territorios. Entonces, él va a proponer poner en paréntesis esa noción para evitar las ideas de servicio público y hospitalidad en las micropolíticas cotidianas. Y a mí me gustó mucho esta noción de micropolíticas cotidianas porque también tiene que ver, ¿no?, con la cara visible de las instituciones, con muchas veces esto que hablamos, ¿no? Muchas veces no sé, la construcción de marcos legales, normativos, de promoción de derechos, o ¿no? Por ejemplo, pensemos en la prevención y la promoción de derechos, ¿no es cierto? Y muchas veces, sí, cuando un sujeto social se acerca a una institución, encuentra una mirada estigmatizante o una respuesta rápida y sin considerar lo que viene, ¿no?, su demanda, o ¿no? Esa intervención en la micropolítica cotidiana, cuán importante es, ¿no es cierto?, para recepcionar, para poder dar lugar a que esas demandas de los sujetos sociales sean parte de las instituciones y podamos ahí construir una respuesta, ¿no? Em, entonces, él va a decir que no nos olvidemos que los habitantes de los barrios y de los territorios se enfrentan con un grandísimo número de instituciones públicas en las que trabajamos nosotros, que dependen para su supervivencia y para sus posibilidades de proyectarse a futuro, ¿no es cierto? Entonces, pensar ahí esta noción de la hospitalidad, que muchas veces como que la pasamos por alto, a mí me pareció muy enriquecedora la propuesta de este texto, ¿no? Y entonces luego va a proponer en ese marco la posibilidad de encontrar fórmulas de trabajo en común con las organizaciones de base y con los movimientos sociales en los territorios, ¿no es cierto? Entonces esta cuestión de no pensar solo al Estado como un Estado represivo, como un Estado gendarme, que era lo otro que él, digamos, recuperaba un poquito antes, sino pensar la noción del Estado también como un instrumento para la redistribución social en beneficio de los sectores populares, va a decir él, ¿no es cierto? Entonces, bueno, también ahí como qué papel jugamos como trabajadores y como trabajadoras sociales en instituciones que podamos como un poquito tender la balanza, ¿no es cierto?, en beneficio de los sectores populares. Y él va a decir, bueno, ¿cómo hacemos todo esto, no? Entonces nos propone algo muy lindo y que también tiene que ver con un poco con la composición de nuestra cátedra, ¿no? Pensaba ahí también en la doctora Inés Fernández Mouján, porque nos va a proponer recuperar los vínculos con la educación popular, ¿no es cierto? Y dejar de pensar por ahí a los sujetos como usuarios de políticas sociales, sino, ¿no?, pensarlo ahí como en una, podríamos decir, como en una cogestión o como en una co-construcción, ¿no es cierto?, de resistencia también. Y también nos va a proponer en este sentido cómo afinar nuestras herramientas de trabajo, ¿no es cierto?, en diálogo con las organizaciones, con los movimientos sociales,
Y ahí habla un poquito también de la recuperación de algunos instrumentos clásicos, también va a decir, por ejemplo, como el informe social, y ahí me acordaba un poquito de lo que fue la clase pasada del TPI, en donde estuvimos participando de la charla con Alfredo Carballeda, ¿no es cierto? Entonces decía, bueno, por ejemplo, en la confección, en la construcción, en el diseño de un informe social, tenemos la oportunidad de, digamos, que no suponga, va a decir él, la fiscalización de la pobreza, sino la colectivización de las condiciones de vida y dar cuenta de la necesidad de sus transformaciones, ¿no? Entonces ahí, bueno, él como que a mí me gustó mucho porque como recupera debates súper teóricos o analíticos y abstractos, pero también como nos da claves interpretativas para pensarlos en nuestras propias prácticas cotidianas, ¿no es cierto? Entonces va a terminar así como con una pregunta bien interesante que dice cómo los procesos de trabajo en el campo de las instituciones de la política social pueden limitar o promover la protección y la reparación de los derechos en los territorios, y se va a preguntar cuál es el papel de la mano izquierda del Estado y el rol de los trabajadores del Estado y las organizaciones sociales. Y ahí nos incluye a nosotros, trabajadoras y trabajadores sociales, como parte de los trabajadores del Estado, ¿no? Buenísimo, Luli. Bien interesante este artículo también de José Alberdi, y hay algo que por ahí me gustaría que recuperáramos, que tiene que ver, me parece, con esta tensión que se da entre estos dos paradigmas o enfoques que plantea Vicente Paula Faleiro, el de regulación y articulación, cuando en este texto Alberdi propone esta categoría o esta idea de la polivalencia estratégica del territorio. Contame, justamente es un pie de página que él lo menciona, es una nota al pie, ¿no? Él lo menciona en el resumen, va a decir que hay que revisar de manera crítica la polivalencia estratégica del concepto de territorio en las intervenciones sociales de los trabajadores sociales. Pensemos también que este texto está producido en un cambio de finalización del ciclo de gobierno kirchnerista y apertura o profundización del neoliberalismo con el gobierno de Macri-Michetti 2019, aumento de la conflictividad social en términos de reconocimientos y demandas por parte de los trabajadores y también de los trabajadores estatales, y la relación entonces que se va dando en las instituciones de los trabajadores del Estado, con el movimiento de trabajadores organizados, y también con otros que están nucleando a los trabajadores que no son asalariados, que no forman parte de la seguridad social o del trabajo registrado, pero que están peleando también por sus derechos, y que se empiezan a ser nucleados en CETEP-UTEP. Entonces, a ver un poco ahí vos qué opinás, cómo lo ves, esto de la polivalencia estratégica del Estado, que ahí el autor propone que sea leído como dispositivo, ¿no? Que dan la nota al pie. Sí, ahí yo pensaba cuando él habla de la polivalencia, ¿no? De los territorios, también cómo lo comprende como una categoría polisémica, ¿no? Y que puede significar como diferentes cuestiones. Por eso me gustó que recupere como esta noción también contradictoria al interior del propio Estado, y esta noción, ¿no? De la mano izquierda y de la mano derecha, y del Estado como gendarme, pero también el Estado ahí como garantizando y recuperando las demandas de los sectores populares. Y él en la última de estas acepciones que decíamos, primero la política territorial como política social, después el territorio, ¿no? Como lugar ahí donde
digamos, donde se expande el Estado como gendarme, y después va a hablar la tercera parte de esta relación con los movimientos sociales y va a decir la política de los gobernados, ¿no? Y a mí como que ahí me dice, sin movimiento social no hay política social, y justamente en este contexto que vos, digamos, contextualizabas el contexto de producción del artículo, ¿no? Él va a decir cómo, va a hablar de cómo las resistencias de los movimientos sociales de alguna manera le pusieron un freno al avance de las políticas neoliberales durante el gobierno de Cambiemos, ¿no? Entonces, bueno, como si no se pudo avanzar más allá en profundizaciones neoliberales, también tuvo que ver con las distintas formas de militancia barrial, ¿no es cierto?, de resindicalización de los precarizados, va a decir él, ¿no es cierto? Entonces, como por eso me parece súper interesante recuperar ahí en el marco un poco del paradigma de la articulación, esta articulación y esta construcción de una agenda común, digamos, entre trabajadores del Estado y pensarnos a nosotras también como trabajadores del Estado, ¿no? Y él ahí va a decir, no es menor y para nada periférico el papel que ha tenido y tiene la politicidad de los sectores populares en la defensa y resistencia a los recortes de las políticas sociales y en la construcción de estrategias de resistencia frente al neoliberalismo, ¿no? Está muy bueno. Ahí me gustaría leer textualmente cómo define esta polivalencia estratégica del territorio, porque creo que un poco sintetiza o resume lo que venimos conversando, que dice que podría ser leído como dispositivo de gobierno de los sectores populares. He dicho que el dispositivo, y acá va a citar a Foucault, era esencialmente estratégica, lo que supone que se trata de cierta manipulación. Hola. Perdón, si podés leer porque se cortó un cachitito, no se oyó. Cuando Perfecto. decís, cuando recuperás lo de dispositivo. Claro, acá José María Alberdi va a citar para esta construcción que él realiza de polivalencia estratégica del territorio, que él propone que sea leído como dispositivo de gobierno de los sectores populares, va a definir qué entiende por dispositivo tomando a Michel Foucault. Y dice, he dicho que el dispositivo era de naturaleza esencialmente estratégica, lo que supone que se trata de cierta manipulación de las relaciones de fuerza, bien para desarrollarlas en una dirección concreta, bien para bloquearlas o para estabilizarlas, utilizarlas. El dispositivo se halla pues siempre inscripto en un juego de poder, pero también siempre ligado a uno de los bordes del saber, que nacen de él, pero asimismo lo condicionan. Lo que trato de indicar con este nombre es, en primer lugar, un conjunto resueltamente heterogéneo que incluye discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales y filantrópicas. El dispositivo mismo es la red que se establece entre todos estos elementos. Entonces, fíjense cómo acá, con esta idea de entender la polivalencia estratégica del territorio en términos de dispositivo, bien nos pone construye una mediación, me parece acá el autor, entre estos dos paradigmas, el del regulacionismo y el de la articulación, para poder abordar al territorio desde esto que vos decías, las políticas sociales territoriales, la presencia del Estado gendarme y la política de los gobernados. También me parece interesante traer la cita que realiza de Denis Merklen, que es un sociólogo argentino que actualmente se encuentra en Francia, nacido en Uruguay, exiliado, sus padres en Argentina. Vive Denis Merklen en La Matanza,
y estudia en la Universidad General, creo que Sarmiento, una de estas universidades públicas, nacionales, gratuitas, que se abren durante el ciclo de gobierno nacional popular democrático de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Y ahí, desde ahí él escribe y se pregunta qué pasa con Denise Merkel y lo toma Alberdi, ¿no? En este punto de las políticas sociales territoriales, Sí. qué pasa con los sectores populares que ya no se identifican con los trabajadores y con el movimiento obrero organizado, o sea, no encuentran ese sujeto histórico del cambio, podríamos decir, como mencionaría Marx, en el obrero, sino que hoy los sectores populares se identifican como habitantes, ciudadanos de territorios empobrecidos, ¿no? Y es el territorio la clave de reconocimiento e identificación de los sectores populares. Entonces, él ahí se pregunta qué pasa con esta sociedad que ha decidido decirle adiós al trabajo asalariado y que está acompañando en esta transformación del capitalismo transnacional otras formas de organización del trabajo, ¿no? Y acá entonces me interesa compartir con ustedes esta cita que hace Alberdi de Merkel en el punto este de las políticas sociales territoriales, que creo que enlaza un poco también esto que venimos conversando con vos, María Luz, que dice, esa presencia institucional en esos barrios tan pobres, la del Estado, ¿no? A través de las políticas sociales territoriales, es valiosísima, dice, pero no vence a la pobreza, ¿no? Que esté el Estado en territorio y que haya presencia del Estado en el territorio a través de la escuela, de los centros de salud, a través de la policía, los efectores de seguridad, a través de un juzgado de paz, a través de programas sociales que se territorializan, ¿sí? Es importantísimo, va a decir Merkel, pero no vence la pobreza. Porque esa intervención que llamamos territorial por parte del Estado a través de políticas sociales que bajan, que se establecen, que se vinculan directamente en el territorio, que son de proximidad, intervienen en los lazos sociales locales, en las relaciones inter e intrafamiliares, en el vecinazgo, en la solidaridad barrial, crean nuevos lazos sociales. Y eso no es siempre prístino. A veces contribuye y otras veces enturbia. Pero la pobreza, va a decir Merkel, se vence en otro terreno, no allí donde el Estado va a los territorios. Se vence interviniendo en las relaciones laborales, modificando las estructuras de las relaciones sociales que producen la pobreza. El trabajo y la vivienda siguen siendo en Uruguay, y podríamos decir también en Argentina, el gran talón de Aquiles de la cuestión social en este momento. Entonces, nada, me parece que nos trae algo interesante para poder pensar entonces estas diferencias de intervenir como proponía, la reconceptualización en la comunidad, de poder pensar hoy la intervención profesional en los territorios, de salir de estas posiciones maniqueístas y binarias, de pensar que lo social se puede dividir en dos, sino que hay una serie de mediaciones que tenemos que construir para poder dar cuenta y abordar desde nuestras actuaciones profesionales, nuestras acciones profesionales, más en términos beberianos me gusta, nuestras acciones profesionales, la complejidad de lo social. Y no sé, María Luz, si vos querés comentar algo más. No, yo me quedé pensando mucho en esa parte de lo de Merkel y también un poco me hacía la pregunta, pero que no le encontré una respuesta acabada, de que
¿no? Porque él se pregunta ahí cómo digamos, de alguna manera abordamos la cuestión social en lo territorial, ¿no es cierto? Entonces va a decir que en este nuevo marco de desigualdad, leo, ¿no? En este nuevo marco, las desigualdades sociales se refieren cada vez más a los territorios, olvidando que las causas del agravamiento de las desigualdades y del deterioro de las condiciones de vida son extraterritoriales y las podríamos sintetizar en la degradación de la condición salarial, el debilitamiento de las políticas públicas y la fragilización de las protecciones sociales, es decir, en una sociedad que toma la decisión de decirle adiós al trabajo. Y a mí eso me generaba como un poco de ruido, ¿no? Porque yo no sé si sería, como que yo me preguntaba, bueno, ¿por qué lo tenemos que leer como extraterritorial? Si eso tiene su expresión en las relaciones territoriales, ¿no es cierto? Entonces, como me preguntaba, bueno, en esta polivalencia, ¿no? De la categoría, podemos pensar la territorialización de las políticas sociales en términos de desmaterialización, como si estuvieran, no como si estuvieran prestando atención a otra parte de las expresiones de la cuestión social y no a la cuestión social misma, ¿no? Como que me llevaba un poco a repensar esa cuestión ahí. Y como que no me sentí tan cómoda con esa noción de lo extraterritorial. Como que pensaba, si nosotras nos retrotraemos a lo que veníamos trabajando y, digamos, comprendemos al territorio como parte misma de las relaciones sociales y no como un soporte de esas relaciones sociales, ¿no? ¿Cómo pensamos ahí eh, esa relación entre las políticas sociales, los territorios y esta degradación de las condiciones de trabajo, de la protección social, de la calidad de vida que veníamos hablando, ¿no? Yo creo que parte, no sé, no es para seguir conversando, me parece interesante esto, que tiene que ver con, primero, el adiós al trabajo, yo creo que ahí le pondría adiós al trabajo asalariado, ¿no? Haría esa aclaración. Tal cual, Lo que sí. estamos duelando es el trabajo salarial y el trabajo fordista, como conocemos, del post de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hoy hemos visto, y esto lo ha mostrado claramente todo lo que se ha producido desde la concepción de la economía solidaria y popular, que trabajo se sigue trabajando, se sigue explotando tanto la mano de obra como la naturaleza. Eh, las relaciones de explotación continúan, la sociedad sigue produciendo y consumiendo, pero las formas en que se están realizando las mismas no son iguales a la etapa, a cuando emerge la cuestión social, ni pueden tener reminiscencias, pero son realmente diferentes, y creo que un dato distintivo es esto que se van desarrollando, como bien vos marcás, en el territorio, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la otra cuestión que me parece interesante resaltar de acá es que esta precarización y exclusión, dice, son estructurales y en un punto están desterritorializados. Creo que ahí lo que estás intentando vincular es en esta lectura de que los territorios, más allá de que tengan dinámicas propias y que las tienen y que están atravesados por procesos sociales, históricos, culturales, no podemos dejar de mirar que hay una cuestión estructural que tiene que ver con el capitalismo global financiero que perfora estas territorialidades muchas veces, pero que a la vez lo supera, ¿no? Que está por encima, ¿no? de lo que ocurre local, por encima, pero también por adentro. O sea, es como se da esta relación entre estructura y agencia, ¿no? Me parece que ahí habría como que darle una media vuelta de rosca en eso. También, cuando él habla en la presencia del Estado gendarme en los territorios, me parece que también hay algo interesante para retomar acá, que es
la cita que realiza de Verónica Gago y la mirada también de los feminismos y del movimiento feminista en la producción de estos cambios sociales, ¿no? Por un lado, va a marcar el movimiento que se va generando en relación a los trabajadores desocupados, que no pueden volver a estar ocupados en la lógica anterior, pero que sí están trabajando, ¿no? Y que lo hacen, vinculados al Estado y a las políticas sociales, y lo hacen vinculado a los territorios y a la construcción propia de respuestas a lo que ellos definen como necesario. Y entonces, por ahí, lo primero que, antes de encarar tal vez o demandar viviendas, están reparando veredas, ¿no? Y uno diría, ¿es prioritario reparar veredas? Sí, para en muchos barrios acceder a una vereda de cemento es la posibilidad de llegar sin barro en los zapatos a los lugares de trabajo o mojados, y permite una mejor circulación y vinculación. Entonces, ahí vamos viendo cómo se va dando esta trama también entre sociedad, Estado y mercado en esto de las políticas. Y en relación a lo de Verónica Gago, va a traer algo bien interesante, me parece, en este punto, que es lo de las economías ilegales, ¿no? Que están organizando, y acá nuevamente la presencia de cómo juega el mercado en los territorios a través del desarrollo de economías ilegales, donde están promoviendo empleos, recursos, pertenencias a modos de afirmación de la autoridad masculina. Y también me atrevería a decir o a aportar que estas economías ilegales muchas veces generan también padrinazgos que muchas veces reemplazan los mecanismos de protección y seguridad del Estado. Entonces, bien interesante poder pensar estas relaciones y estas tramas que se van generando, y darnos cuenta que todo lo que vamos intentando hacer en términos de cambio del orden social instituido, siempre va a haber una correlación de fuerza opuesta que va a tratar de volver a la homeostasis anterior, ¿no? A ese estado de equilibrio anterior de las cosas. Fíjense qué pasó con la pandemia también, ¿no? Esta versión romántica de queremos volver a lo normal. ¿Qué era lo normal? ¿Qué entendíamos por normal? A lo que estaba. Entonces, lo normal, y vinculándolo esto al ejemplo que tomamos en un trabajo práctico, lo normal es estar haciendo cola a las 4 de la mañana en un centro de salud para poder acceder a un turno que forma parte de los dispositivos creados por el Estado para garantizar el derecho a la salud. Eso es lo normal. Lo normal está vinculado a qué cosas, ¿no? De lo que nosotros creemos que tienen que ser. ¿Y qué pasaría si podemos pensar en un turno en la organización de turnos por WhatsApp o en otras formas de organización de los turnos que permitan un acceso más equitativo, más igualitario a ese recurso y a ese derecho que es la salud pública? Entonces, realizar esa acción, es ir en contra de lo que está instituido, retomar esta fuerza del instituyente, ¿no? Pero sabiendo siempre que tal vez, si no mantenemos esta correlación de fuerzas que nos dice Vicente Paulo Faleiro, si no construimos organización popular en torno a estos derechos que los defiendan y que los promuevan, por más que tengamos las leyes, por más que el Estado esté presente, por más que nosotros, como trabajadores del Estado, hagamos todo lo que hacemos, si no terminamos de darle esta vuelta de rosca en relación a construir organización en torno a la promoción y defensa de los derechos, corremos el riesgo de que todos esos esfuerzos sean en vano, porque vuelven a las instituciones, vuelven al orden instituido, ¿sí? Que es reafirmar el capitalismo, el patriarcado, la colonialidad, las diferencias de raza y etnia, las diferencias etarias, digo, todo eso que nosotros por ahí intentamos cuestionar o interpelar, tenemos que también tener esta mirada política de construcción de relaciones de poder, de estrategias, de tácticas,
de sostenimiento de un proyecto societario que no lo construimos nosotros, sino que nosotros somos parte como trabajadores de ese gran movimiento que conforman los trabajadores, tanto asalariados como no asalariados, como el movimiento feminista y como todos aquellos movimientos que están promoviendo y reactualizando la emancipación en nuestros territorios. No sé, Luli, vos, si querés decir algo ya Clarísimo. para cerrar. No, ¿Sí? clarísimo, Pau. Me encantó este cierre que le diste. Sí, Bueno, sí. Bueno, bueno, entonces, nada, mañana esperemos que disfruten del locro, de los pastelitos, y que, bueno, recuperemos este legado y este espíritu de la Revolución de Mayo de, de interpelar nuestros vínculos coloniales, seguir interpelándolos, seguir cuestionándolos y seguir construyendo en cada uno de los lugares, instituciones, programas donde estamos, esta mirada descolonial del trabajo social que intenta construir instituciones a favor y con los sectores populares. Gracias. gracias. Un abrazo a todos. Gracias, Luli, por conversar Gracias, esta Pau. mañana. Chaucito. Chau, chau. Chau, gracias.